A iniciar, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Quiero saludar a los senadores que se encuentran presentes, al senador Gustavo Sangüesa, al senador Fidel Espinosa. Señor secretario, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Gracias, presidenta. En materia de cuenta, en primer lugar, está la calificación de discusión inmediata para el proyecto de ley que se encuentra en primer lugar de la tabla del día de hoy, que es el que modifica la ley 21.272, que suspende la realización de la evaluación docente por el año 2020 debido a la pandemia mundial del COVID-19, con el objeto de extender la vigencia de esa normativa y la voluntariedad de la evaluación docente por el periodo que indica. Enseguida, el honorable senador Chaguán ha solicitado a esta comisión poner en tabla y continuar con la tramitación del proyecto de ley a la mayor brevedad posible, que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial, que se encuentra recaído en esta comisión. Y luego, en materia de documentos, presidenta, senador, se han recibido 3 documentos. Uno de la presidenta nacional de la Federación de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública, EFEN, la señora Yasna Sánchez, en la cual hace llegar su opinión respecto al acuerdo impulsado por el Ministerio de Educación en relación con el proyecto de ley que modifica y complementa las normas que indica respecto al sistema educativo, conocido como el proyecto de ley misceláneo de educación, y en relación con este tema hace presente las medidas que considera de urgencia implementar en relación con esta materia. Luego, los rectores de la red de universidades que agrupadas en el G9, en el cual solicitan audiencia para esta comisión para tratar asuntos relacionados con la educación superior y el presupuesto asignado para este año, para el próximo año 2023. Y finalmente, del presidente nacional de FIDE, don Pedro Díaz, mediante el cual solicita ser recibido por esta comisión para dar su opinión respecto al proyecto de ley que he mencionado hace un momento, el que modifica y complementa las normas que indica respecto al sistema educativo. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, temas varios, senador Fidel Espinosa y senador Sangüesa. Señora presidenta, en temas varios quiero quitarle 2 minutos de su tiempo en esta comisión para dar a conocer la grave situación que se está viviendo en la provincia de Chiloé y en particular en la comuna de Ancud, que hoy día se encuentra lamentablemente movilizando a nuestros profesores y asistentes de la educación, que en horas de la mañana de hoy incluso han tomado las dependencias municipales, producto de la grave situación que los afecta. La Mesa de Educación de Ancud ha realizado una serie de gestiones con el objeto de buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo para un déficit brutal que están viviendo las corporaciones de educación. En el caso puntual de lo que está ocurriendo hoy día, en el último mes de octubre del presente año, sus remuneraciones se cancelaron solamente en un 70% de los montos correspondientes a cada profesor y asistente de la educación, cuestión que nosotros consideramos que es absolutamente grave, así como también el no pago de las cotizaciones a los trabajadores de la educación, situación que de una u otra manera está llegando a una situación, desde mi punto de vista, insostenible y que hace necesario, obviamente, también la participación del Gobierno, en particular, obviamente, el Ministerio de Educación sobre este tema. Por lo tanto, yo le pido encarecidamente pudiéramos a través de esta comisión enviarle todos los antecedentes que dan a conocer lo que está ocurriendo hoy día en Ancud, pero que es el camino que van a abrir las otras 9 u 8 corporaciones de la isla de Chiloé y probablemente del país. Se han realizado encuentros con la Seremi de Educación, con el presidente nacional del Colegio de Profesores, cuando usted sabe, ¿no es cierto?, que es insostenible que a un profesor no se le cancele sus honorarios completos como corresponde mensualmente para poder atender todas las necesidades que un grupo familiar tiene. Como trabajadores de la educación, lo que sostiene la mesa de Ancud es que necesitan que el gobierno sea un ente activo en la búsqueda de soluciones para la educación pública, la que, según ellos dicen, ha sufrido un abandono importante de las autoridades independientes de los gobiernos. Ellos señalan con mucha razón que las corporaciones han sido lamentablemente, independientes de los alcaldes de turno, han sido la caja pagadora de favores políticos y hoy día se están viviendo estas consecuencias que han hecho que durante mucho tiempo se han venido eludiendo las necesidades de la educación en nuestro país y no obstante se ha actuado punitivamente desconociendo la verdadera responsabilidad de que tienen de la profunda crisis en la que dicen ellos se encuentran al entregar recursos de manera permisiva sin un seguimiento efectivo de los mismos. Señora Presidenta, le solicito formalmente como senador de la 10ª región y representante obviamente de esos cientos y cientos de profesores y profesoras, asistentes de la educación de Ancud, tenga bien enviar un oficio al señor Ministro de Educación sobre esta triste situación que se está viviendo en la isla de Chiloé. Bueno, así lo acordaremos, en realidad lo reiteraremos,
porque ya el día lunes de la sesión de la semana pasada solicitamos un oficio en el mismo tenor y solicitamos además que el ministro pudiera recibir a la mesa. Entonces, creo que con la intervención del senador Espinosa nos podemos dar cuenta en que nada de esto ha ocurrido, porque el problema sigue aún vigente, se ha agudizado con la toma de inmuebles municipales, como lo señalaba el senador. Creo que sería importante que el ministro pudiese concurrir a esta comisión para dar cuenta de las gestiones que ha realizado, de las reuniones que ha mantenido y de las decisiones que han tomado para poder resolver esta situación. Agregar a la urgencia que plantea el senador para los docentes y asistentes de la educación, a todas las trabajadoras de los jardines BTF que están en la misma situación, que recibieron el 70% de sus remuneraciones. Así es que, si les parece, senador Sangüesa, aportamos la solicitud hecha por el senador Fidel Espinosa. Presidente, si me permite, las trabajadoras de los jardines BTF es a nivel... No, en la misma situación también en ANCUD, sí. Correcto. Y en el oficio también se le solicitaría que dispusiera de un día para venir acá a la sesión. ¿O Así no? es. Que nos venga a dar cuenta, pero que reciba la mesa. Además, Sí. que nosotros en el oficio del día lunes le pedíamos una explicación por qué esta reducción en la subvención. Sí, se mandó en ese sentido ya. Si ese fue un oficio que se mandó, se pasó en la sesión del lunes en la tarde, que tuvimos en Santiago. Sí. Sí. Entonces, que se reciba la mesa y también agende un día para venir acá a dar cuenta de la situación. Y como plantea el senador, anticipándonos, porque hoy día la crisis está desatada en ANCUD, pero esto también se ve venir en toda la isla. ¿Parecido? Bueno, pero que en el caso de esta concurrencia del ministro lo haga respecto de toda la isla de Chiloé. Acordado. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. También en la misma línea que planteaba el senador Espinosa. En la región de Ñuble tenemos un problema puntual en la comuna de Trehuaco, donde tanto profesores como asistentes de la educación en el último mes no han percibido su remuneración en un 100%, lo que es aún más grave. Pero esta es una situación que viene ya desde hace un tiempo, de hecho desde la administración anterior a este alcalde. Yo recuerdo que a inicio de su periodo incluso tuvimos conversaciones con el Ministerio de Educación para ver posibles soluciones a este endeudamiento que tenía el DAEM de la comuna de Trehuaco. Pero lamentablemente la situación ha empeorado. O sea, si había una sobredotación de funcionarios, al parecer hoy día esa dotación ha aumentado aún más. También ha aumentado el nivel de remuneraciones, el pago de asesorías, que tampoco existe mucha claridad de cuán efectivas han sido. Entonces, hoy día estamos en una situación donde ya no es solamente el no pago de las cotizaciones, sino que además es el no pago de las remuneraciones. Y por lo tanto solicitamos, presidenta, que aquí efectivamente el Ministerio de Educación, porque hoy día el sistema es bastante perverso, cuando un municipio a través del DAEM no paga las cotizaciones, lo que hay es una retención de los recursos, lo que finalmente termina siendo un círculo vicioso que impide salir de esta situación. Pero también hay situaciones críticas, como en esta de llegar a no pagar las remuneraciones, que ameritan una intervención más profunda desde el Ministerio. Por eso le diría, podría, presidenta, oficiar precisamente al Ministerio de Educación que pudiese recibir a los profesores de la comuna de Trehuaco, y además de eso pudiésemos ver qué acciones se han tomado para poder revertir esta situación, porque en el fondo sí es necesario a lo mejor una modificación legal, porque cuando existen establecimientos que son subvencionados existe la figura del interventor.
pero en el sistema público eso no es posible. Entonces, creo que ahí hay una situación que nosotros debemos ver una manera de corregir para no llegar a esta instancia que como ocurre en la comuna de Trehuaco, donde definitivamente no se le están pagando ni siquiera las remuneraciones, ni un porcentaje de esas remuneraciones, lo que hace aún más grave la situación tanto de profesores y asistentes de la educación, y además ellos se han ido a paro hoy día, lo que implica también que nuestros niños, niñas y adolescentes no están recibiendo la educación que se merecen. Entonces, tenemos que buscar una fórmula y por eso solicitar que se oficie al Ministerio de Educación y se invite al ministro precisamente también a esta comisión para poder que él exponga cuáles son las medidas que se han tomado para revertir la situación que aqueja a esa comunidad escolar. Muchísimas gracias. Si así lo acordamos, ¿se les parece? Unánime. Sí, estábamos hablando que la Diana me dice que no tenemos el audio, pero efectivamente... No, claro, eso es una situación bien compleja, lo que usted señala de una mayor dotación, mayores remuneraciones, pero efectivamente si no hay pago, si no hay nada de pago, cabe la figura de nombrar un administrador provisional y eso también se puede hacer en entidades públicas. Así es que bueno, le damos la bienvenida también a Marcelo Pérez del equipo del Ministerio de Educación. Nos abandonó. Vamos a comenzar de acuerdo a la tabla. Esta sesión ha sido convocada para continuar la discusión en particular del proyecto de ley que modifica la ley 21.272, que suspende la realización de la evaluación docente por el año 2020 debido a la pandemia mundial del COVID-19, con el objeto de extender su vigencia y voluntariedad de la evaluación docente por el periodo que indica Boletín 15.365-04. Quiero hacer presente que, y aprovecho de reconocer y de valorar el acuerdo al que han suscrito, que han llegado al Ministerio de Educación con las diferentes organizaciones de asistentes de la educación que han concurrido y de BTF que han concurrido a este protocolo de acuerdo con el propósito de que en esta ley, en la ley miscelánea, que es la que estamos en el segundo punto, se incorpore el bono respecto de la pérdida de beneficios que implica el retraso en la incorporación de varios servicios locales. Lo digo porque había sido un tema que se había estado planteando también como parte de las exigencias para tramitar el proyecto de evaluación docente. Quiero hacer la consulta si llegó la indicación comprometida por el Ejecutivo para evaluación docente, que era lo que había solicitado también el senador García Ruminot y el senador Sangüesa. La habíamos aprobado ya ad referéndum, entonces queda más que ratificarla. Sí, solamente, Presidenta, así, absolutamente como usted lo plantea, son los mismos temas que se habían considerado originalmente en el proyecto de ley miscelánea. Son 8 las indicaciones que ha presentado el Gobierno, se entiende que todas las aprueba la unanimidad de los miembros de la Comisión. En esta materia no está nada relacionado con el bono asistente de la educación, porque eso va al proyecto de la ley miscelánea. Y solamente, si le parece a la Secretaría que es necesario hacer algunos ajustes en cuanto a la ubicación normativa para efecto de hacer las relaciones con las normas que se van modificando.
para que, en definitiva, una indicación que aparece en un lugar, colocarla más al final que en el lugar que se está planteando. Si le parece a los miembros de la comisión, le entregamos esa facultad a la Secretaría, que es Perfecto. meramente de orden. De ordenación del proyecto, solamente eso. Si les parece, así lo acordamos y Quedan aprobadas aprobadas las indicaciones. ¿Por 5-0 o por 4-0? Podemos avisarle al senador. Porque el senador García fue uno de los que planteó precisamente este tema. Sí, y le preguntaríamos, ¿lo puedes ir a buscar? Porque yo le avisé que le vamos a avisar. Senador García se encuentra en paralelo en la Comisión de Presupuesto. Estuvo acá al inicio de la sesión, pero acordamos Presidenta, avisarle cuando se votara. Senador Sangüesa. una consulta. En el acuerdo que se firmó con los asistentes de la educación, me plantean a mí una situación que dice que se pague también las rentas mínimas consideradas en el estatuto, que parece que eso no estaría en la propuesta de acuerdo que existe y que es el que se firmó. Entonces, no sé si usted sabe si lo van a considerar o... ¿Le parece que dejemos el punto del protocolo de acuerdo cuando iniciemos la discusión de la ley miscelánea? Y así le pedimos también mayor información al gobierno que estuvo en la negociación con cada uno de los gremios. ¿Cuáles son los temas que se plantearon en esa negociación? ¿Quiénes fueron todas las organizaciones que finalmente concurrieron con su acuerdo a este protocolo? No sé, ya lo mandaron. Sí. El senador García viene subiendo. Ya. El primer punto que plantea la defensa, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí la información que nosotros tenemos que van a ir con... Senador García. No, estábamos en el primer punto de la tabla, que es el proyecto que suspende, que expresa la voluntariedad de la evaluación docente por el año 2022. Las indicaciones del gobierno llegaron de acuerdo a lo que se había comprometido y que había sido particularmente la petición de usted, senador, el senador Sangüesa, y por lo tanto corresponde colocarlo en votación. Sí, por favor. De acuerdo a lo que ha planteado la señora presidenta, se pondrán en votación todas las indicaciones referidas al tema de la evaluación docente, que son las indicaciones que se habían formulado al proyecto de ley miscelánea. Senador Sangüesa. ¿El Ejecutivo algo está incorporando la indicación? Senador García. A favor. Senador Quintana. Senador Espinosa. A favor. Presidenta. A favor. Consecuencia, quedan aprobadas por la unanimidad de los miembros de la comisión las 8 indicaciones que se han planteado al proyecto de ley, las 7 indicaciones que se han planteado al proyecto de ley que que modifica la ley que suspendió la realización de la evaluación docente durante la pandemia. Aprobado y despachado a la sala por unanimidad. Muchas gracias. Sí, Presidenta, solamente comentarle a ustedes que se ha presentado con este proyecto y con estas indicaciones un informe financiero. Yo voy a llamar a la secretaria de la Comisión de Hacienda, porque en el informe financiero se señala que no irroga gasto fiscal. A objeto de que ella me trasluzca si efectivamente la Comisión de Hacienda, en aquellos casos en que no hay informe financiero, o sea, que hay informe financiero que no irroga gasto, si no necesitan verlo. Eso es el acuerdo que tenemos en aquellos temas que no generan gastos, pero dado que estas indicaciones del Ejecutivo hacían menciones a funciones del CPIP, era necesario por un tema de rigor establecer este informe financiero, tal como usted lo señala, en donde se expresa claramente que no irroga gasto, dada la urgencia que tiene. Yo más bien le pediría a los senadores que estamos presentes de los distintos comités que pudiésemos hacer un esfuerzo mayor en que esto se aprobó por unanimidad, que lo podamos ojalá colocar como fácil despacho y dejarlo resuelto prontamente con Estoy de la certificado. cuenta, Presidenta, el martes de la próxima semana,
al efecto que No yo, puede tener certificado, no lo puede. para meter en la cuenta hoy día. Sí puede. Ya, muchas gracias. Senador Sangüesa. Por algunas expresiones que ha tenido el presidente de la Comisión de Hacienda. Normalmente, independiente de que diga que no irroga gasto, ellos han estimado por experiencias anteriores que es necesario que igual pase por la Comisión de Hacienda. Entonces, yo creo que antes de decir que no pase, yo creo que a lo mejor sería conveniente una conversación entre usted y el presidente de la Comisión de Hacienda para no tener el impasse en la sala. Vamos a conversar con el presidente. Queríamos dar cuenta durante la sesión. No sé, que usted converse con él, vamos a cortar a las 5 de la tarde, de certificado. Vamos a hacer la gestión. Le pedimos ahí al senador García Ruminó también que, como integrante permanente de la Comisión de Hacienda, que nos ayude en esa tarea. Ya están absolutamente sobrecargados con presupuestos. No, lo que pasa es que la presidenta, como este proyecto tiene un informe financiero que señala que no irroga gasto, como el señor Sangüesa ha dicho que el presidente de la Comisión de Hacienda es mejor consultarlo respecto a este tema, Sí. Vamos a esperar esa conversación para el efecto de mandar a la cuenta el certificado de este proyecto. Así lo haremos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica y complementa las normas que indica respecto al sistema educativo, que es la ley miscelánea, boletín 15.153-04, y quisiéramos comenzar con un detalle que el Ejecutivo pueda entregarnos respecto de los alcances del protocolo de acuerdo que se han suscrito con las organizaciones. El senador Sangüesa ha puesto un tema ya en la mesa que tiene que ver con las rentas mínimas, cómo esto se incorpora y respecto de cuántos son el número de pagos, las cuotas en las cuales se ha definido este pago, tampoco por lo menos de la primera lectura nos queda claro en este protocolo y cuáles son las estimaciones que tienen respecto de las brechas que existen entre lo firmado en este protocolo y cuáles serían estos montos reales de ejecutarse la implementación de los servicios locales. Le ofrezco la palabra al senador Fidel Espinosa. Sí, solamente dejar consignado en la comisión, estimada presidenta, que yo quiero adherir 100% a lo que ha sido la declaración que sacó la Confemuche el día de ayer, en la cual, en una carta dirigida al señor ministro, le señalan de que aquí, ¿no es cierto?, ha habido una imposición que es bastante inaceptable, que de una u otra manera ellos expresan lamentar profundamente las condiciones y ofrecimiento del Ejecutivo que fue sin capacidad de diálogo para mejorar la propuesta, en donde se colocó a los trabajadores asistentes de la educación entre la espada y la pared, teniendo que aceptar una propuesta que fue impuesta y que ellos señalan como autoritaria y de falta de diálogo. Yo quiero sumarme a eso porque no fue el espíritu que sentimos en las palabras del señor ministro acá. Entonces no queremos, y yo por lo menos no voy a aceptar que en el futuro acá en la comisión se actúe de una manera y posteriormente se impongan situaciones como las que están hoy día imponiéndose, porque, discúlpeme, señora presidenta, el traspaso a los servicios locales de educación no es un problema de los asistentes de educación que ellos hoy día están pagando de manera negativa. Le imponen un bono compensatorio que es absolutamente insuficiente, que vulnera sus derechos, porque aquí los trabajadores de la educación están perdiendo importantes recursos para sus familias producto de la ley que estamos aprobando y que lo que hace es traspasar en un año más la entrada en vigencia de los SLEP. Entonces yo siento que igual hemos sido nosotros aquí en esta comisión vulnerados por parte del Ejecutivo al planteárselo una situación en un tono totalmente distinto al que después tienen con los dirigentes de los trabajadores de la educación, en este caso los asistentes. Vicepresidenta. Muchas gracias, senador. No sé si hay más consultas. Senador Sangüesa. No, adherir absolutamente a las palabras del senador Espinosa. A mí me llamó mucho la atención los términos de la carta, porque en el fondo se habla de un autoritarismo, de una imposición, de que es esta la oferta o no hay nada. En el fondo,
creo que aquí faltó diálogo, faltó el poder, a lo mejor nosotros, desde la propia comisión, haber tenido un rol más activo, porque creo que no es un buen precedente el que ha existido hoy respecto de cómo se ha tratado a los trabajadores de la educación. Por lo tanto, yo creo que también tenemos que tomar nota como comisión de cuál tiene que ser nuestro actuar, porque, como bien lo dijo el senador Espinosa, las palabras del ministro en esta misma sala fueron que iba a haber un diálogo con los trabajadores, con los asistentes de la educación, que se iba a buscar llegar a un acuerdo, pero en los términos que está la declaración emitida por ellos, claramente eso no fue como ocurrió, y creo que en la próxima intervención del ministro también ojalá pudiese aclararnos. Yo tengo entendido que la reunión fue con los dos subsecretarios, entonces no sé si pudiésemos pedir una aclaración por parte del Ministerio respecto del trato y cómo efectivamente se llegó a esta firma del acuerdo, para tener, digamos, también las dos visiones. Bueno, muchísimas gracias. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. No sé, vemos que ya no está el señor Carballo, pero está Marcelo y Fernanda. No sé quién de ustedes va a tomar la palabra en representación del Ejecutivo. Buenas tardes, senadora, por su Fernanda. intermedio. Primero queremos hacer presente que nos reunimos la semana pasada en dos oportunidades con los gremios, más ayer que se reunieron los gremios con ambos subsecretarios para la firma del protocolo. A esta reunión concurrieron 9 organizaciones, de las cuales solo una no firma el protocolo, que es AFEN, y Confemut firma el protocolo y luego de esto nos entrega la misma carta que entregaron a la comisión. La verdad que lo que les explicamos a los gremios en este minuto fue que en atención a la premura de la ley, la necesidad de resolver temas urgentes como son el retiro, los traspasos y esto, nosotros sinceramos desde un primer minuto cuáles eran los montos máximos a los que se nos había autorizado para otorgar este bono, y por tanto lo que fue, en vez de decir darles un monto más bajo, como a veces se negocia, lo que hicimos fue decir esto es lo que tenemos, esto es lo que planteamos. Y los gremios se reunieron con sus bases durante el fin de semana y nos fueron progresivamente informando su aceptación al protocolo, y nos reunimos ayer con ellos junto al subsecretario de Educación, la subsecretaria de Educación Parvularia, y luego el protocolo fue suscrito además por el ministro. Esto sería, senadora, cómo se negoció y cómo se gesta este bono que responde precisamente a las gestiones del ministro en base a lo comprometido en esta comisión y a la solicitud de los señores senadores. Senador Espinosa. Sí, la verdad, ¿no es cierto?, que yo encuentro de una pobreza tremenda esta intervención, que más me indigna y me molesta, porque, repito, aquí nosotros no somos monigotes del ministro ni de nadie. Él aquí nos vino a hablar de que iban a llegar a acuerdos, que iban a llegar a entendimientos, que iba a ser en base a conversación, y uno entiende que cuando hay negociaciones y acuerdos no se va a llegar al 100% de lo que están solicitando los dirigentes. Pero poner entre la espada y la pared, ¿no es cierto?, como lo han hecho con los asistentes de la educación, yo por lo menos como parlamentario no lo voy a aceptar, por más que sea nuestro gobierno. La verdad que encuentro que es una vergüenza. Ni en el gobierno del presidente Piñera hubiera esperado tanta pobreza para venir a exponernos esta situación a esta comisión. Para la próxima vez, por favor, presidenta, que si van a exponer, que preparen una intervención que sea contundente y convincente, porque la verdad que esta me causa mucha molestia. No sé si Fernanda nos puede comentar cuáles son los alcances de este protocolo, cuáles son los montos involucrados, si podemos desglosar cuáles fueron las organizaciones que suscribieron. Hay un tema que fue planteado también respecto de las rentas mínimas. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Si es que pudiésemos tener, antes de
de comenzar la discusión en particular del proyecto de ley misceláneo. De acuerdo, muchas gracias, senadora. Estamos además gestionando que se pueda conectar el ministro y mi disculpa al senador Espinosa, la verdad que esto era solo una explicación en cuanto a cómo se había gestado el protocolo y no pretendía hacer una exposición del mismo. Las organizaciones que lo suscribieron son SENAEP, Confederación Movimiento BTF, Confederación Nacional BTF Chile, Confemuf, CONATEC y además el presidente CONAET y presidente CONFUSED, Miguel Ángel Araneda, nos envió por escrito su conformidad, pero no firmó el protocolo por cuanto no tenía asociados dentro de los territorios que se debían traspasar a los servicios locales, razón por la cual él apoya la firma del protocolo por parte del Movimiento BTF, que es la asociación que pertenece al CONAET y que tenía asociados dentro de estos territorios. En cuanto a la composición del bono, este bono cuenta de 2 componentes para su determinación. Se atendió a 2 situaciones. Primero, qué trabajadores debían o no recibir las remuneraciones mínimas del sector público, que de acuerdo a los artículos transitorios del estatuto corresponde a los trabajadores de las categorías administrativo, técnico y auxiliar, de aquellos que se desempeñan en establecimientos subvencionados. Por otra parte, que considerar además el universo de trabajadores, que son los que pasaban a recibir los bienes regulados en el artículo 48 de la ley 21.109, que son los trabajadores de las categorías indicadas, más los profesionales que se desempeñan en establecimientos subvencionados y en personal BTF, el personal de la categoría administrativa, técnico y auxiliar. Esto se establece, por tanto, un bono que corresponde a un monto trimestral equivalente a 1,8 veces la diferencia entre la remuneración del trabajador y los mínimos del sector público, por lo tanto sería aproximadamente un 60% de la diferencia entre la renta actual y los mínimos establecidos en el estatuto y en el artículo 9 transitorio, y luego se establece un componente que se determina convenios y cuyo monto equivale a aproximadamente 50% del bienio que correspondía percibir y que además también se paga trimestralmente y, como señala este protocolo, no constituirá base de cálculo de ninguna otra asignación. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Vamos a ver si el ministro se conecta. De todas maneras, como moción de orden, quisiera proponerles que partiéramos por el análisis y discusión de aquellos artículos en este proyecto de ley que nos dicen relación con el traspaso, hasta que... Uy, ¿se cayó también la conexión de la asesora o no? ¿Somos nosotros la mala señal? Sí. Que comencemos por todos aquellos artículos que nos dicen relación con el traspaso de los servicios hasta que podamos clarificar bien la situación del protocolo de acuerdo y hacer un análisis más bien financiero. No, porque no vamos a dar por aprobado porque el primero no fue objeto de indicaciones, pero tiene que ver con el traspaso. Entonces, dejemos de lado todo lo que tenga que ver con el traspaso, no lo vamos a colocar en discusión independiente de que no haya tenido... Artículo segundo, del proyecto página 4. Claro, también tiene que ver con el tema, que se refiere a las funciones del director ejecutivo, que no hubiera asumido el cargo. El director de Educación Pública podría ejercer las funciones y dictar los actos necesarios para la implementación de servicios locales para el respaldo del servicio educacional. Es una cuestión consecuencial, pero no es directamente que determina que no se va a efectuar el traspaso. Sí, si les parece el artículo 2, hagamos la discusión de ese... También, claro, acá menciona utilizar lo más adecuado sería saltarse todo lo que es el párrafo primero del proyecto de ley que se refiere precisamente al traspaso del servicio educacional. Perfecto, queda más claro así. Y empezamos en consecuencia, claro, después viene el párrafo segundo, página 13, que son todas las
situación relativa a la suspensión de la evaluación docente, ya lo resolvimos en otro proyecto. Claro, que hay que rechazarlo. Las modificaciones se tendrían retiradas, Si les parece, retiradas más o bien, rechazamos todos esos artículos que tienen que ver con la... o quizá la para retirar el Ejecutivo, estoy diciendo, sí, es para que la retire esta indicación. ¿Perdón? Las tendría que retirar el Ejecutivo, su indicación. No sé, Marcelo. ¿La van a retirar o la rechazamos? Claro. Exactamente. No se alcanzó a escuchar, Marcelo, estás... no, estás silenciado. Ahora sí. Ahora sí. Sí, bueno, por su intermedio, buenas tardes a la senadora integrante de la comisión. Sí, de acuerdo a lo que dice el secretario, el Ejecutivo va a proceder como procedimentalmente a retirar la indicación para poder despejar esa parte del proyecto, digamos, y poder, en el fondo, dejar sin ese apartado de evaluación que ya está en el otro proyecto que se aprobó anteriormente. Entonces, las indicaciones que van... Las indicaciones que aparecen acá de... Claro, son las indicaciones que van de la número 6 a la número 12. Sí, así es. Esas indicaciones se deberían entender por retirada, tienen que efectuarse formalmente el procedimiento del retiro, nos tienen que hacer llegar el mensaje respectivo. Perfecto. Ahora lo voy a solicitar. Entonces, Retiradas. se tendría que retirar la 6 y la 12. A continuación viene la indicación 13, que también es del Presidente de la República, página 19, que introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley número 1 de 1997, referente al Estatuto de los Profesionales de la Educación, y que además esa ley complementa otras leyes. La primera indicación está referida, la número 13, a el artículo 41 del texto legal citado, que se refiere a los derechos del personal docente. Y ahí plantea hacer dos enmiendas. El artículo 41 dispone que para todos los efectos legales el feriado de los profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales será el periodo de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero a febrero o en el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente según corresponda. Ahí, después de según corresponda, el Ejecutivo plantea agregar así como durante la interrupción de las actividades académicas en la época invernal de cada año. Y luego propone reemplazar la frase final que está en este inciso primero del artículo 41. Esa frase dice: durante dicha interrupción, la interrupción del verano, podrán ser convocados para cumplir actividades de perfeccionamiento u otras que no tengan el carácter de docencia en aula hasta por un periodo de 3 semanas consecutivas. Ahí propone reemplazar la frase hasta por un periodo de 3 semanas consecutivas, el descanso del verano, que ahora también está considerado el descanso invernal, por lo siguiente: durante las 3 primeras semanas de enero. Dicha convocatoria deberá realizarse a más tardar el día 30 de noviembre del año escolar docente respectivo. Asimismo, al menos 2 semanas antes del inicio de la interrupción del invierno, podrán ser convocados para desarrollar actividades no lectivas hasta por la mitad del tiempo de interrupción invernal. Es decir, regula... Es una norma bien espejo de los asistentes. Sí, claro, regula el tema de las vacaciones, Sí. que se incorpora ahora el tema invernal y que se incorpora la forma en que se procede en este periodo para efectos de efectuar dicho receso. Esta es una norma bien espejo de los asistentes de la educación. Porque cabe ser presente que no en el estatuto docente no está contemplado las vacaciones de invierno para los profesores. Y recordemos que un municipio en la región de O'Higgins hace poco tiempo atrás les negó las vacaciones de invierno porque a los profesores, que hoy día sí están consagrados en el estatuto de los asistentes de la educación. Entonces, por eso que valoramos que el Ejecutivo lo haya planteado como una norma espejo. ¿Se ofrece la palabra? Si les parece, lo aprobamos por unanimidad. Senador Sangüesa. ¿Cómo? Porque ellos pueden mandar el certificado, entonces hay que hablar con la...
¿Sí? Senadora, disculpe. Espérame, Fernanda, un segundito. Entonces, aprobado por unanimidad. El número 1, lo que pasa es que esta indicación 13 tiene 3 numerales. Vimos solamente ahora el 1, que se fue aprobado 4-0. 3-0. No, 4. 4. Se aprueba 4-0 el numeral 1 de esta indicación, Claro, que es son la las letra modificaciones- A y la letra B. que son las modificaciones al artículo 41 del Estatuto de los Profesionales de la Educación. Sí. ¿Correcto? ¿Está Fernanda quería Sí, senadora, nosotros queremos pedir, por favor, se puede quedar pendiente en lo que tiene que ver con las vacaciones de verano, porque tenemos unas mejoras que realizar en este punto a solicitud del propio Colegio de Profesores, que lo ingresaríamos como indicación junto con el bono de los asistentes de la educación, si pudiese quedar pendiente este punto. Pero ya lo votamos. Esperamos la indicación y vemos la posibilidad de reabrir al final del proceso. Para ver si... Sigamos. Sigamos. Luego en la página 21 del texto comparado está el número 2 de indicación 13, que introduce modificaciones en el artículo 50. Ujú. En el inciso 4. Ujú. Lo que hacía el proyecto de prueba general es establecer que en el artículo 4 que si en el término de los 4 años se encontrasen pendientes los resultados de la aplicación de los instrumentos establecidos en el artículo 19K, que habla de los instrumentos de evaluación y el portafolio. Bueno, aquí lo vimos en una conversación anterior. Dice entonces, si al término de los 4 años se encontrasen pendientes los resultados de la aplicación de los instrumentos establecidos en el artículo 19K, habiendo sido rendidos por el profesional, la percepción de la asignación podría extenderse hasta la fecha que obtenga dichos resultados por un máximo de 1 año. Efectivamente, me imagino que la idea era efectuar otro cambio, pero en esta parte la indicación es idéntica al texto aprobado en general. Claro, es un tema simplemente de adecuación numérica, pero no es más que eso el cambio. Es el mismo texto que ustedes pueden comparar, tanto la columna al medio como la columna de la derecha, es el mismo texto. La página 21 del comparado. Estamos en miscelánea. Decidimos dejar en espera todos aquellos artículos que tienen que ver con el traspaso. Eso, hasta no conocer bien los alcances del protocolo, el acuerdo que ya se suscribió. Estamos en la página 21 del comparado. Ustedes dicen que es el mismo texto y que indican. Lo que pasa es que la indicación 13 considera 3 aspectos. Entonces, como se reemplazó completo lo propuesto, en una parte simplemente se repitió, porque las dos modificaciones son la del número 1, que ya la analizamos y la votamos, y luego la que viene ahora a continuación, que está en la página 24, que es la derogación dentro de las causales de términos de la relación laboral, la de acogerse de renuncia anticipada. Lo que no tiene la indicación es la referencia al decreto con fuerza de ley número 1 del texto. Ah. Ya. Si les parece, esto ya está aprobado en general y el Ejecutivo lo repite tal cual. Si les parece. ¿Y qué razón hay para que lo hayan presentado con indicación? Viene de la página anterior. Entonces, lo que hicieron es que modificaron. En el fondo pusieron en una indicación, en un artículo Viene de la 19. al estatuto docente, al estatuto de los profesionales de educación. Pero, Ya, o sea, fue... sí, pero ese número 2 es igual al que estaba. Si les parece, unánime. Y luego, presidenta, senadores, esto se aprueba 5-0, entonces número 2, en la página 24 está la derogación de la letra K del inciso primero del artículo 72. El artículo 72 del Estatuto de los Profesionales de la Educación
establece cuáles son las causales de término de la relación laboral de los profesionales de la educación. Y ahí se enumeran todas ellas. Lo que hace el proyecto, lo que hace la indicación del Ejecutivo es suprimir, derogar la letra K de este artículo 72, que se refiere a la causal de acogerse a la renuncia anticipada, conforme lo establecido en el inciso final del artículo 70. Yo le pediría, le ofrecemos la palabra al Ejecutivo para que explique su indicación. ¿Cuál es la razón de la indicación? Sí, esto es parte de lo que se repone del veto presidencial que se hizo a la ley, a lo que fue la ley 21.399. La única diferencia entre lo que nosotros proponemos y lo que se indica por parte de los senadores y lo que estaba aprobado originalmente es que proponemos suprimir solo la letra K, y esto por cuanto cuando eliminamos la causal de salida por evaluación docente solo estamos eliminando la que refiere a ser calificado de 3 veces de manera insatisfactoria básica 3 veces consecutivas, pero se mantiene una hipótesis en que hay una causal de salida que no había sido eliminada por la ley vetada, que es la ley, es la haber Pero sido eso no estaba. dos veces consecutivo en el nivel insatisfactorio, y esto se mantiene en el inciso séptimo del artículo 70, razón por la cual solo derogamos el artículo 72K, que es el que contiene la causal de salida por haber presentado la renuncia anticipada para eximirse de la evaluación docente, renuncia anticipada que ya no es necesaria desde la entrada en vigencia de la ley 21.399. Si retrotraemos a la discusión de esa ocasión, de la otra ley miscelánea, en la que se incorporó este tema, la verdad, y como el mismo equipo de la Secretaría puede refrendar lo que vamos a señalar, no estaba referida a la letra K, estaba referida a la letra H. Entonces, por eso le pedí que el Ejecutivo pudiera explicar su indicación, porque es rara esta de eliminar esa causal, pero ¿por qué no lo hacen respecto a la letra H, que era claro, que era el que tenía que ver efectivamente con lo que usted hace referencia? No tiene Perdón, sí, la letra G es por aplicación del inciso séptimo del artículo 70. La letra H, salud irrecuperable incompatible con el desempeño de la función, por eso que no es una materia que estemos abordando. No es La aplicación. Y luego la K es por acogerse a la renuncia anticipada conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 70, que es por eso la que nosotros estamos proponiendo derogar, porque ya no existe una causal de salida por esta renuncia anticipada. Pero la letra H refiere a salud irrecuperable incompatible. Pero esa tampoco ya se usa, porque nosotros tuvimos hace mucho tiempo una adecuación en otra norma, en otros cuerpos legales, en donde señalamos que eso quedaba siempre radicado en el COMPIN. ¿Se recuerda? Sí, senadora, se mantiene la causal, pero esto está regulado en otros artículos, que es el 72T, que refiere que regula los plazos, y también se agrega la necesidad que se declare con el pronunciamiento del COMPIN, pero la causal como tal sigue vigente. Lo que se modificaron tanto respecto de los docentes como de otros funcionarios públicos fue el procedimiento de aplicación de la causal, pero no la causal en sí misma. Presidenta, tal vez si nos explicaran lo que dice el inciso final del artículo 70. Yo no recuerdo esta causal. ¿Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo? Respecto a la consulta del senador García Romuald. Al artículo 70, el inciso final, el inciso final del artículo 70 tiene que ver
escola tiene que ver con tiene una norma que relaciona a los docentes expertos que no tienen la obligación de evaluarse, pero entendiendo que el inciso que estamos modificando es el séptimo. Y el séptimo es un inciso bastante largo incorporado por la ley 20.501 que establece cuando un docente debe abandonar la dotación docente por sus resultados de la evaluación docente, y que originalmente consideraba dos hipótesis, que es que que considera que si el desempeño del nivel insatisfactorio se mantuviera en la segunda evaluación, el profesional de la educación dejará de pertenecer a la dotación docente. Esta norma no ha sido modificada. Sin embargo, lo que nosotros estamos reponiendo del veto es la parte final del inciso séptimo, que es en caso que resulten calificados con desempeño básico en 3 evaluaciones consecutivas o en forma alternada con desempeño básico insatisfactorio durante 3 evaluaciones consecutivas, dejará de pertenecer a la dotación docente. Y esta es la causal por evaluación docente, que deja de ser una causal de salida. No obstante, se mantiene una de las hipótesis de salida en el inciso séptimo del artículo 70, razón por la cual debe mantenerse el artículo 72 literal G para referir a la primera hipótesis. Ahora, en cuanto al literal K, es porque se refiere precisamente a lo que se eliminó en la ley 21.399, que es que para eximirse de la evaluación docente debían presentar renuncia anticipada, y esto ya no está en el estatuto docente, razón por la cual esta es una corrección normativa. Vamos a pedir un tiempo para poder estudiar bien esta indicación, y si el Ejecutivo nos puede mandar una minuta, le agradeceríamos respecto de esto. Lo vamos a dejar pendiente. Senadora, disculpe, por su intermedio quería hacerle una consulta, digamos, o una propuesta, en términos de que podamos como ir, como usted bien dice, cosas que estén las dudas con respecto a lo que hemos ido planteando, independientemente de lo que recién dijo, que se nos pudieran hacer llegar para nosotros tener una minuta explicativa, digamos, para la próxima sesión, y poder como aclarar estos puntos que hemos estado conversando con anterioridad, digamos. Y ese compromiso del Ejecutivo es aunar todo esto, dependiendo de las consultas que ustedes nos vayan mandando, cosas así, no ir retrasando ni generando como espacios de duda que en el fondo vayan ralentizando la votación del proyecto. Muchas gracias. Bueno, si les parece, como ya son las 1:30, parece que no vamos a tener la concurrencia del ministro a la comisión por vía telemática. Nosotros vamos a seguir avanzando conforme las materias no tengan que ver con temas de retrasar la puesta en marcha hasta no clarificar todos los aspectos que dicen relación con el protocolo de acuerdo, y que se puedan disipar las dudas que han planteado varios gremios respecto de la forma en cómo se ha llegado a este acuerdo. Lo que le pediríamos también a nuestros equipos de asesores y a la Secretaría, que pudiésemos reunirnos para separar por temas, porque todos coincidimos en que hay todo lo que dice relación con los bonos de incentivo al retiro, que lo podamos despachar, o sea, tramitar rápidamente. Y hay otros temas en este proyecto de ley miscelánea que también tiene que ver con parte de lo que ha planteado, tal vez, como parte de las soluciones, tal vez, de lo que ha planteado el senador Sangüesa de Trehuaco y del senador Espinosa de Ancud, y es que en esta ley miscelánea se resuelve un tema que era un proyecto de ley de la senadora Adriana Muñoz, de la ex senadora Adriana Muñoz, para que no se reduzcan las subvenciones escolares en aquellos sostenedores que tienen deudas previsionales y que se puedan pagar directamente, porque finalmente el remedio era peor que la enfermedad.
la medida que se van disminuyendo las subvenciones, menos posibilidades tienen los sostenedores de pagar estas deudas, y aquí en este proyecto de ley el Ejecutivo plantea una fórmula en donde se habilitan para pagar, eso es lo que nosotros desprendemos de nuestra lectura, las cotizaciones previsionales. Entonces, yo le pediría al Ejecutivo que a lo mejor pudiese prepararse también para la próxima sesión en estas áreas que van a estar básicamente puestas en votación en las primeras votaciones de la próxima sesión. Incentivos al retiro y subvenciones, ambas indicaciones del Ejecutivo. Si les parece a los colegas, y dejamos hasta acá para que nos coordinemos todos de mejor forma. ¿Ya? Por haberse cumplido el objeto de esta... ahí está el ministro. Se fue justo el senador. Ya. Ministro, buenas tardes. ¿Cómo están? Perdón. Corriendo, pero bueno, estoy aquí ya. Ministro, tenemos preocupaciones que se han mantenido. El senador Fidel Espinosa, al comienzo de esta sesión, se refirió en extenso a la situación que se ha agudizado más en la comuna de Ancud, cuestión que habíamos conversado con usted y le habíamos pedido que pudiesen recibir a la mesa. A lo mejor usted tiene alguna novedad al respecto, pero toda la información que nos ha transmitido en el día de hoy el senador Espinosa es más compleja de la que conocíamos hasta la semana pasada. Hoy día ya se han tomado dependencias del municipio. Y lo mismo nos ha planteado el propio senador Sangüesa respecto de Trehuaco, en donde la situación también parece haber empeorado en el último tiempo, y quisiéramos que nos pudiera, que usted pudiese concurrir a la comisión, porque esto es una situación que se comienza a extender, y cuando uno mira las ejecuciones del presupuesto, la verdad, el FAEP, que es un instrumento importante para resolver estos temas, vemos cierta lentitud. Y el otro tema que quisiéramos abordar tiene que ver con el protocolo de acuerdo. Yo partí felicitando al Ministerio por este acuerdo, pero en el transcurso de la sesión hemos recibido las notas de molestia de distintas asociaciones, Confemuch, también de FEN, AFEN, que fue la única que lo firmó. Y Confemuch, que ha enviado también una larga carta respecto de los tratos, de las formas en cómo se ha llegado a esta situación. Y eso es lo que quisiéramos que usted nos pudiera ahondar en mayores detalles, ministro. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, por su intermedio, Presidenta, dos cosas, ¿no? Para partir con el primer tema. Hay una dificultad que yo me imagino que a lo mejor ustedes conocen bastante bien, ¿no? Hoy día nosotros estamos asumiendo la situación que está ocurriendo, o sea, no sé si la palabra más correcta es decir asumir, estamos apoyando la situación que hoy día ocurre por la débil o derechamente mala gestión financiera que han hecho algunos de los municipios, entre esos, ¿no es cierto?, el de Ancud, el de Trehuaco y el de Lota. Nosotros tenemos dificultades asociadas ahí, fundamentalmente gestión financiera.
Hoy día, solo, ¿no es cierto?, en la asignación de los convenios de traspaso, hoy día solo quedan 2.700 millones de pesos, que 270.000 millones de pesos, que son los que están asociados, ¿no es cierto?, al FAEP. Por lo tanto, en este caso no hay subejecución respecto de lo que le corresponderían a los municipios para poder entregar. Ahora, yo no tengo ninguna posibilidad si en el fondo ninguno de estos tres municipios nos logran hacer una rendición adecuada respecto de estos recursos. Hoy día, por su intermedio, Presidenta, para señalarle al senador Sangüesa, hay 100 millones de pesos, más de 100 millones de pesos que el municipio de Trehuaco no ha sido capaz de poder argumentar. Por lo tanto, esto no podemos nosotros, porque yo también estoy arriesgando ahí una adecuada gestión, ¿no es cierto?, cuando los recursos efectivamente se pueden asignar una vez que tengamos una rendición correcta y adecuada, ¿no? Esta situación se va a ir multiplicando probablemente cuando nosotros vamos observando una serie de municipios, y esto está a la base del problema que tienen, ¿no es cierto?, muchas gestiones municipales, donde el desarrollo, ¿no es cierto?, de esa gestión financiera es bastante inadecuado. Yo he estado conversando también con el gobernador, en este caso de la provincia, o sea, de la región de Ñuble, precisamente por la situación de Trehuaco, y en lo que quedamos es que hoy día iban nuevamente a hacer junto con el alcalde, una presión para que el encargado financiero de planificación pudiera entregar los antecedentes. Entonces, yo puedo perfectamente ir a la comisión, presentar la situación de cada uno de estos municipios, y ustedes podrán también poder observar, pero yo dudo que ustedes no conozcan, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa a veces con los municipios y la gestión financiera, ¿no?, cuando a veces no hay respaldo o no se sabe dónde están los recursos o no se han invertido correctamente. Hoy día podemos nosotros hacer una reasignación, si ustedes quieren, de los recursos del FAEP y seguir aumentando a lo mejor esto, pero como le digo, esto nos va a pasar en el caso, ¿no es cierto?, del archipiélago de Chiloé. Probablemente en un par de meses nos va a pasar con 7 u 8 de esos municipios que están absolutamente desfinanciados, por todo lo que sabemos, ¿no?, la gestión financiera, la sobredotación, las negociaciones sindicales que se han hecho, porque son corporaciones, por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí usted tiene unos sueldos bastante más grandes. Hoy día nosotros vamos a poder resolver Ancud y Lota, y como les señalo, Trehuaco va a resolverse solo en la medida en que nos entreguen un respaldo adecuado respecto de la justificación de esos más de 100 millones de pesos que no se sabe finalmente dónde están. No han logrado ni el gobernador, que gentilmente, entiendo, ha intervenido, ni tampoco el propio alcalde, que la Dirección de Planificación y la jefatura de la Dirección de Educación Municipal dé cuenta de esos más de 100 millones de pesos. Entonces aquí hay una situación que es bastante compleja, en que me imagino que van a haber algún tipo de responsabilidades que se tienen que asumir. Entonces, como le digo, no tiene relación estos dos temas, ni la subejecución del FAEP, para dejarlo bien claro, con la situación que ocurre en estos tres municipios. Eso en el caso del primer tema. En el caso del segundo, ustedes, ¿no es cierto?, comprenderán que lo que yo he pedido al subsecretario y parte, ¿no es cierto?, de su equipo es que avanzaran en este protocolo. Por lo tanto, yo no tengo los antecedentes que usted me está entregando, senadora, respecto de cuáles fueron los tonos o las maneras o los márgenes, ¿no es cierto?, en cómo se logró el acuerdo. Yo lo que pedí, ¿no es cierto?, era hacer esta gestión para que efectivamente pudiéramos avanzar y destrabar esta ley, la tramitación de esta ley miscelánea, y concurrir, como fue mi compromiso, con las indicaciones correspondientes en el caso, ¿no es cierto?, de el detrimento que iban a sufrir, ¿no es cierto?, los asistentes de la educación, con un acuerdo que nos permitiera avanzar. Y por lo tanto, eso es lo que hemos presentado, o lo que estamos presentando hoy día, y que ustedes ya conocen. Como le digo, no conozco el detalle de lo que me se está señalando respecto de lo que usted señala, ¿no? Y lamentamos en el fondo también que no haya concurrido esta de 9 agrupaciones, de nuevos gremios, ¿no es cierto? Uno solo, ¿no es cierto?, no estuvo en condiciones de firmar esto, en el entendido que este es un acuerdo de mayoría, ¿no?, que efectivamente permite poder avanzar en la tramitación de esta ley. Se ofrece la palabra al senador Fidel Espinosa, porque, ministro, no es solo que algún gremio no haya suscrito, sino que esta comisión ha recibido reclamos formales de otros. Senador Espinosa. Sí, por supuesto. A mí me sorprende que el ministro, a quien yo le tengo un profundo respeto, no dé cuenta de la carta que ayer recibió parte de la Confemuch, que para mí es una de las más grandes de las instituciones que
de una u otra manera genera, en donde en 10 puntos le dan a conocer, ¿no es cierto?, que aquí hubo, y por eso yo expresé al inicio de esta comisión mi molestia, porque se nos dijo acá en la comisión por parte de usted mismo que se iban a llegar a acuerdos que sean satisfactorios, y aquí se habla de imposiciones inaceptables, de un tono autoritario del gobierno, un proyecto de ley que, según se señala por parte de ellos, nosotros le hicieron firmar este bono compensatorio de una manera bastante autoritaria, repito. Sería bueno que la leyera, ministro, porque nos dejó bastante preocupados y no fue el tono con el cual nosotros aquí en esta comisión trabajamos la semana pasada. Sí. ¿Ministro? Sí. Sí. Recepcionada está recepcionada con fecha 11 de octubre, ministro, del 2022. Estoy con algunos problemas yo de conectividad. Estoy solicitando ahora este antecedente. Ahora, yo no tengo antecedentes de esa carta, por eso le digo, yo voy a tratar de verla. Probablemente hay que mirarla en la oficina de parte, porque ese antecedente que usted me entrega, senador, claramente obviamente que me preocupa. No tengo ese antecedente específico, ¿no es cierto?, que le hace ver con FEMUCH. Está hoy día, correcto. Ya. Oiga, ministro, le pediríamos que ojalá para la próxima sesión podamos tener mayores detalles de lo que ha sido este protocolo de acuerdo, más allá de lo que está escrito en el documento que tuvimos acceso respecto de que estos recursos se van a recibir extraordinariamente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. También preguntar cuándo van a llegar las indicaciones que están comprometidas en el mismo protocolo. Dice, los abajo firmantes dejan constancia de este acuerdo que se traducirá en indicaciones a la ley miscelánea que ingresará el Ejecutivo. Entonces, sería importante para que nosotros en nuestra planificación de la discusión de este proyecto de ley pudiésemos tener un horizonte claro de cuándo estas indicaciones van a ingresar para la discusión. Lo digo toda vez que también, por otro lado, comenzamos a recibir comentarios de otros proyectos que están a la espera, pero bueno, no los podemos colocar en tabla hasta que no terminemos esta tramitación. Y eso además a nosotros también nos permite hacer un trámite que es de rigor, que es solicitar la autorización de la nueva apertura de plazo de indicaciones para este proyecto de ley. Entonces, por eso la relevancia en conocer esa fecha, ministro. Sí, perfecto. Yo probablemente, déjeme mirar ahora, voy a mirar con Sexpress cuándo puedo hacer la indicación. Entiendo también que nosotros tenemos que hacer alguna modificación respecto del tema del periodo de vacaciones y asociado al tema de las capacitaciones, que también esa era una de las indicaciones que nos falta, que hemos estado mirando, ¿no es cierto?, con la directora del CPIP para hacerlo de manera distinta, quizás ampliarla, más las indicaciones del protocolo. Y como le digo, voy a tomar esa carta, voy a mirar la carta y voy a hablar con los dirigentes, porque de verdad que no tengo el antecedente completo de lo que se me señala ahora por su intermedio, senador Espinosa, como para tener toda la perspectiva de ellos, que yo desconozco esto, ¿no? Ministro, le agradeceríamos porque todos hemos compartido con el senador Fidel Espinosa en que el espíritu de esta comisión siempre ha sido en materia de avance y de protección de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, y no entendemos transversalmente en que se llegue a un acuerdo de forma donde las expresiones de quienes la han suscrito, al menos una organización grande, otra que no la suscribió, sean coerción, malos tratos, autoritarismo, como lo que así se ha señalado. Y, ministro, no para que me responda ahora, pero creo que sería bueno si también como parte de este acuerdo que usted nos profundice en sus alcances, abordamos los temas de rentas mínimas, cómo se van a abordar, que fue también una preocupación que se planteó al inicio de esta sesión.
Sí, es que bueno, ministro, gracias por conectarse, aunque sea ahí al final de esta sesión. Por haberse cumplido el objeto de la comisión, esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias.